Este es otro expediente que discutimos en la Comisión de Enseñanza, un expediente nuevamente ingresado el 12 de mayo, donde nosotros solicitábamos que es un expediente que se refiere a eliminar los 14 días que existen por reglamento entre fecha y fecha en el caso que a un estudiante le vaya mal rendir la misma materia. Está claro que uno se puede presentar en las tres fechas del llamado de julio, diciembre o febrero si son materias diferentes, no en el caso de que a uno le vaya mal. A nosotros nos parece que esto es una limitación para el avance de los estudiantes y es por eso que venimos peleando y demostrando desde el año 2008 que esto es negativo para los estudiantes. ¿Por qué decimos desde el 2008? En el 2008 nosotros presentamos este proyecto y la Comisión de Enseñanza decidió acceder, y el Consejo Directivo después acceder de manera excepcional, ¿sí?, para analizar el llamado de julio, diciembre y febrero del 2009, los resultados para ver el comportamiento de los estudiantes al al rendir sin esta limitación. Bueno, en el 2010 se trató esto y vio de que efectivamente lo que se veía era de que los estudiantes no utilizaban en masa este beneficio, porque si no estaríamos en otra discusión. Si la mayoría de los estudiantes utilizara este beneficio, estaríamos en la discusión de que la mayoría reprueba en primera instancia. Esa sería otra discusión. Bueno, en ese momento no quisieron aprobar de manera permanente, el Consejo Directivo no lo quiso aprobar de manera permanente, pero después se presentó, justamente estábamos en la discusión de las condiciones de regularidad, presentó el proyecto Nuevo Espacio y, alegando y considerando de que era en referencia a las condiciones de regularidad, el Consejo Directivo accedió a que durante el año 2010 y febrero del 2011 se pueda nuevamente rendir, ¿no? Sí. Y se analizaron los datos. Otra vez. Ya se habían analizado en el 2008. Ahora se analizaron de nuevo ahora en el 2010. Con datos del Departamento de Sistemas de la Facultad, no con datos de alguno de los tres claustros. Datos del Departamento de Sistemas. ¿Y qué dice el claustro de profesores y graduados? Que no accede porque lo usa poca gente. Esa es el dictamen. Dice no acceder, dado que la resolución 156/2010, que no tiene nada que ver en este expediente, la resolución esa, porque esa resolución hace referencia a dejar rendir durante el 2010. Acá nosotros hay que hacer referencia a la resolución que marca esta limitación, no esa. Esa está claro que era de manera excepcional. Nadie lo cita, no sé por qué está en el despacho, ni siquiera. Son carácter de excepción, ¿no? Que sí, no tiene nada que ver. Y con la finalidad de realizar un estudio estadístico de rendimiento. ¿Y qué dice el estudio? Se desprenden los siguientes resultados. 11,3% de los estudiantes usaron la fecha y 8,11% aprobaron. Sobre un total examinado de 2.823. Quiere decir que el 88% de los que utilizaron esas fechas aprobaron. ¿Me explico? Nosotros lo hicimos al análisis. Los estudiantes que se presentaron en la primera fecha, les fue mal, y se presentaron en la segunda inmediata, el 88% aprobó la materia. Y no eran casos menores, fueron casi 250 estudiantes en ese año analizado. Entonces por eso hay que, no hay que... ¿De qué año están hablando? El último, 2010, julio 2010 y febrero 2011. Los datos están en el expediente. Otra cosa que volvió a suceder con este mismo expediente fue el comportamiento de la Secretaría de Enseñanza, que no tenía los datos del Departamento de Sistemas en el expediente anexado. Y vinieron al expediente y se anexaron cuando nosotros lo solicitamos. Entonces acá se está negando a eliminar el artículo 3, que justamente pone esta limitación, porque beneficia al 8% de los estudiantes. Yo vuelvo a repetir, si la mayoría de los estudiantes utilizaran esto, estaríamos en el problema de que la mayoría reprueba en primera instancia.
No sé si me explico. Si el 50% utiliza la segunda fecha, quiere decir que el 50% le fue mal en la primera. Sería otra discusión y sería más, sería peor. Yo lo que no puedo entender es que no se logró explicar en la comisión de enseñanza, y por eso lo traigo al consejo directivo. Lo que no logro entender es el viraje, tanto de graduados como de profesores, al momento de aprobar el mismo expediente en el 2010 y ahora. La diferencia del 2010 era de que era excepcional para analizar datos. Una excusa, porque los datos ya estaban del año 2008. Y ahora se niegan, no porque era de manera excepcional, sino porque beneficia a una minoría. Entonces, pongamos en claro en el consejo directivo si vamos a estar en contra de aprobar algo que beneficie a una minoría, o a no aprobar algo porque solo beneficia a una minoría. El 88% de los estudiantes que utilizó esto aprobó. A mí me parece fantástico. Consejero. Nosotros también, me refiero al claustro de profesores y graduados, analizamos estadísticamente los datos comparando el sistema, digamos, tradicional de permitir la presentación cada 15 días en la fecha de julio, diciembre y febrero de 2010-2011. Con el sistema tradicional aprobaron 81,8% de los alumnos finalmente presentados en esas 3 fechas de examen. Mientras que con este sistema solicitado aprobaron el 66% de los alumnos y hubo un 34% insuficiente contra el 18% insuficiente que había en el análisis del sistema tradicional. Acá me parece que hay un error de concepto. No estamos hablando de beneficiar o no a una minoría, sino que estamos hablando de un rendimiento, es decir, el rendimiento de los alumnos que se presentan, según surge del análisis de estos datos, a sistema que está en vigencia excepcionalmente. Por eso hacemos referencia en el dictamen de comisión a esa resolución. Es una resolución de excepción. Entonces estamos hablando de rendimiento y no de una minoría que sale beneficiada. No es bueno que los estudiantes sumen a plazos. El promedio de aprovechamiento de fechas sucesivas, de acuerdo a este sistema de excepciones, de apenas un 7,8% de los casos. Y la aprobación media en fechas sucesivas es de un 5,6% de los casos, o sea que hay una gran cantidad de alumnos que no aprueban. Tampoco es cierto que los más beneficiados por este sistema sean los alumnos de los últimos años, porque son los que menos lo utilizan, ¿no? Los que más lo utilizan en todo caso son alumnos de los primeros años con las materias iniciales. O sea, descartamos la intención de que no estamos proponiendo no acceder a esto porque se trata de una minoría, sino que estamos analizando el rendimiento de los alumnos en estas condiciones respecto a la tradicional, y el rendimiento a nuestro juicio es menor y no es aconsejable. Consejera Ramírez. Puede ser. Pero las fechas son marzo, junio y diciembre. Pero suponete una cosa, te va mal, estoy hablando en voz alta, ¿no? La última de marzo. Tenés también para... O sea, tenés, si no son 15 días, son 25 días, 30 días. No, igual ese es otro tema, es otra discusión. No, pero tenés, o sea que no es, estamos hablando de días. Sí, pero eso es otra discusión, porque nosotros estamos hablando dentro del propio llamado, que tiene 3 fechas, poder utilizar la totalidad de esos 3.
La resolución esta que hace referencia, que es la del 2010, donde dice que se aprueba esto en forma de excepción con la finalidad de realizar un estudio estadístico de rendimiento. Lo cierto es que la fecha de finales de febrero, o sea, el año académico 2010 terminó con la última fecha de final, y hasta ahora, hasta que nosotros presentamos el proyecto, no hubo ningún análisis estadístico hecho por la Secretaría Académica. Porque estamos hablando, porque yo lo que le puedo objetar, por ejemplo, el consejero Bullace, es confrontar los resultados globales sobre los repitentes del examen, sobre el que no repitió, me parece que es algo que, eso sí que está sesgado. Porque sobre la totalidad, lo que aprobaron en primera instancia no tienen la problemática de tener que repetir el examen. Los grupos a confrontar, perdón. Me parece que incluye también los repitentes primero y tercero. Los grupos a confrontar serían, digamos, en el sistema tradicional, que es el que rinde la primera fecha y le va mal, y rinde en la tercera, o sea que tiene que dejar pasar 14 días. Eso, confrontarlo con el que rinde en primera y rinde en segunda, o rinde en segunda y rinde en tercera, con las consecutivas. Esa estadística no está hecha, en el expediente no figura. Pero lo presentó el consejero. Yo lo que estoy pidiendo es algo oficial. Acá no está eso. No por descreer de las estadísticas del consejero, pero eso lo debería hacer la Secretaría Académica. Sobre la planilla que figuraba en el expediente hicimos un estudio estadístico. Pero no figura acá. Ni siquiera No en figura acá. No figura en el expediente. Entonces, ustedes siguen armando comisiones de enseñanza extraordinarias. son números que están en el aire, que no tienen ningún respaldo oficial. Los únicos números que figuran son los que mandó Sistemas, que No están en el expediente. no están anexados al expediente, o sea, los que se discutieron en la comisión, y los que tienen que servir de base para hacer la estadística sobre el rendimiento, que no está hecha, que inclusive si queremos, y si volvemos a la comisión de enseñanza, le puede pedir, de alguna forma, vemos de no sobrecargar tampoco a la gente del sistema, decir, bueno, necesitamos que calculen determinadas cosas con estos parámetros. Y nosotros le indicamos qué es lo que tienen que calcular, y lo hacen los de sistemas, y no lo hacemos nosotros, como para eliminar el tema de la competencia que pueda llegar a tener cada uno de los claustros en este proyecto. Las estadísticas no están hechas. Si no, no se puede entender cómo sobre los mismos números los consejeros de graduados y los consejeros de profesores tienen una estadística totalmente diferente a la que tenemos nosotros. En el 2008, cuando se hizo esa excepción, y nosotros volvimos a presentar el proyecto pidiendo que se anulara el artículo 3º, analizamos las estadísticas y las analicé yo en forma personal. Y los resultados no son muy diferentes de lo que indican los del año pasado. La persona que repetía examen en fecha consecutiva tenía un rendimiento superior a la persona que lo hacía en fecha alternada. Los resultados indicaban eso. Las estadísticas no están. Entonces, ¿en qué se basa? ¿En qué se basan los consejeros? Y ahora quizás en el consejo directivo los consejeros profesores puedan llegar a decir que no se trata de legislar para una minoría, sin embargo en la comisión ese comentario se deslizó. El de legislar es el beneficio para una minoría. Es lo mismo que las fechas intermedias. Hay muchos profesores que consideran que las fechas intermedias no deberían existir porque la utiliza poca gente. Y el beneficio de la fecha intermedia es precisamente el compañero que no tiene las materias al día como para seguir con las correlatividades y a lo mejor no está cursando una materia o materias de baja carga horaria que le permiten preparar un final. Un estudiante que está cursando el módulo difícilmente pueda preparar un final por las exigencias que tienen los parciales que tienen que rendir en cada uno de los módulos. Agarran el primer módulo de tercer año para ver si una persona que está cursando micro, economía, genética y nutrición puede aparte preparar un final. Cuando sus correlativas previas son fisio, histología, difícilmente. Que habrá algún estudiante que lo pueda hacer y que lo hace seguramente, pero es una minoría. Que lo pueda hacer está perfecto. La gran mayoría no lo puede hacer porque no le da el ritmo de la exigencia. El beneficio que tiene es la persona que no pudo avanzar al ritmo que estipula el plan de estudio y no retrasarse. Este beneficio es el mismo. La persona que en primera instancia no pudo aprobar un final, tener la posibilidad de usar la totalidad de las fechas de ese llamado para aprobar la materia. Ese es el beneficio. ¿Cuál es la diferencia si la mesa de examen se va a armar de todas formas? ¿No sobrecarga a los docentes? Si hay una materia que tiene una alta cantidad de estudiantes que reprueban en cada uno de los llamados, bueno, ese no es el problema.
solamente del estudiante. Volvemos a lo mismo. Si uno se presenta una materia y en el primer llamado desaprueba más de la mitad o la mitad, el problema lógicamente será de algunos estudiantes de cómo prepararon el final, pero evidentemente la cátedra también tendrá que preparar algo. Si no, como digo, siempre es pasarle la responsabilidad a los estudiantes. Entonces la reticencia a aprobar este proyecto, me parece a mí, o lo que me queda claro de verlo, es que es la excusa esta de que sois una minoría. Una minoría, bueno, sí, qué sé yo, con ese criterio no deberíamos tener rampas en la facultad, porque es una minoría los estudiantes que tienen movilidad reducida en nuestra facultad. Y sin embargo la tenemos que tener, y está perfecto que sea así, porque hay que incluir. Esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acá hay una minoría. Me parece que no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en cuanto al tratamiento, es lo mismo en cuanto al tratamiento que se le da. Perdón. Movimiento con lo que usted está Es lo mismo en cuanto. diciendo. Si me dejas terminar, vas a ver cuál es el punto de conexión. Me parece que no es lo mismo, no creo que deba tocarse. No me interrumpa, por favor. Es lo mismo desde el punto de vista del tratamiento de las minorías. Si no termina siendo una condición peyorativa el decir, bueno, pero es la minoría la que desaprueba y que tiene que rendir el final del año. El problema no es que es una minoría, el problema es que es un estudiante de la facultad que quiere avanzar como cualquier otro. Y como por diferentes instancias de su carrera le ha tocado rendir un examen y desaprobarlo. Por problemas propios, por problemas con el docente que le tomó, por la conformación de la mesa, por 3 millones de cosas. Pero a ese estudiante se lo está penalizando por no poder rendir a la siguiente fecha. ¿Cuál es el beneficio que tiene la facultad de que suceda eso? Ninguno. Si la fecha de examen la va a tener que... el llamado de examen lo tienen que hacer igual. Y si realmente en cada una de las materias no es tanto en la cantidad de estudiantes que se aprueba por fecha, no es que un estudiante al anotarse a la fecha siguiente va a incrementar de una forma estrepitosa la cantidad de estudiantes y no se tienen que rendir la fecha de final en 3 días porque no dan abasto con la cantidad de estudiantes, con los docentes que toman en cada una de las mesas. O sea, no es ni siquiera un desacomodo para cada una de las cátedras la conformación de las mesas para tomar el examen. No le suma más gente. Y el beneficio lo tiene el estudiante que tiene la posibilidad de hacer un uso total de las 3 fechas que dispone cada uno de los llamados. Simplemente eso.